El tema civil es bastante complejo y además no se usa mucho desde el momento de que salió la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ahí se ha empezado a judicializar la justicia y ahí toma mayor importancia los procesos penales. Por eso van a ver todo el tema penal, ¿no? Pero también el tema administrativo. Es importante porque esto para fines de ver de no tener problemas en el futuro, que es donde más se tiene en este momento en el ámbito laboral, ¿ya? Pues aquí tenemos que diferenciar entre el sector público y el sector privado. Anteriormente hablábamos de que hay una autoridad que se llama competente. Pues la autoridad competente será quien determine el tipo o de sanción que se va a otorgar. Y la autoridad competente en el sector público se llama abogado sumariano. Y la autoridad competente en el sector privado se puede llamar comisión mixta, tribunal administrativo, tribunal disciplinario, comité de disciplina, cualquier otro nombre, ¿no? Dependiendo qué es lo que han establecido en su reglamento interno de personal. Ahora, lo importante es que tanto en el sector público y privado tengan definido lo que es su reglamento interno de personal, que en otros lugares tienen otro nombre. Por ejemplo, en San Simón no hay, se llama, están queriendo hacer, para el Congreso se llama régimen disciplinario. No hay, entonces no se aplica ninguno. Ahora, en el sector privado, ya para que entre en vigencia, anteriormente los reglamentos internos tenían que ser avalados por el Ministerio de Trabajo. Ya tenían que, una vez que se hacía este documento, y tenía que pasar por el filtro del sindicato y después por el Ministerio de Trabajo para que tenga valor. En cambio, ahora no, existe ya un modelo de cómo se hace este reglamento interno de personal, y lo que hacen las entidades es adaptarlo. En el caso de las entidades privadas, ese reglamento debe ser, antes de su aprobación, consensuado, que significa que todos deben de leer y exponer sus observaciones. Si no tienen observaciones, una vez que han firmado todos, se pone en vigencia. En el caso del Banco Unión, cuando se aprobó, fue el año 2009, y ese año tuvieron que firmar aproximadamente 4.000 trabajadores. Entonces son los que están vigentes. Los que entran ya tienen que someterse a lo que está escrito, ¿ya? Entonces ahí se define el tipo de sanciones, el tipo de faltas. Entonces se define si hay faltas leves, faltas graves, gravísimas. Entonces lo que estamos viendo es para faltas graves y gravísimas, ¿ya? Porque los temas pequeños, binarios, una falta leve, por ejemplo, el jefe inmediato superior es el que se encarga. Si quiere sacar memorándum, lo hace, pero no va por una comisión mixta eso. Bien, ¿cómo funciona esto? En el sector público, la MAE, ya le ponemos el ejemplo, la alcaldía de Cochabamba. El alcalde de Cochabamba, la primera semana de enero, ahora si están en vacación colectiva, la segunda semana será, ¿ya? Lo que hace es elegir entre todos los abogados que tiene ahí en la institución, no simplemente abogados en el campo de asesoría legal, no puede haber abogados en otras reparticiones. Entonces, uno de esos abogados, él lo designa como abogado sumariante, con una resolución, si quieren, del alcalde, ¿ya? Una resolución del ejecutivo. Entonces, esa resolución va a ser el nombramiento y lo va a hacer por el lapso de un año, ¿ya? Hasta el siguiente año va a ser su abogado sumariante. En otras palabras, va a ser la persona que se va a encargar de hacer esto, de llevar a cabo los procesos disciplinarios. En cambio, en el sector privado, el gerente general o MAE, ¿no? En el tema del sector privado, también en el sector público, esto se hace en instituciones donde hay más de 20 personas, ¿no? Porque tiene que haber posibilidades de constituir sindicato, tiene posibilidades de haber toda una estructura. Entonces, en entidades pequeñas no hay esto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en el sector privado?
El gerente general, o la MAE, que puede ser una empresa pública, dependiendo perdón, de una entidad, dispone ya, mediante sus mecanismos de comunicación interna. ¿Ya? ¿Qué significa estos mecanismos de comunicación interna? Por ejemplo, la comunicación interna que tenemos los docentes para comunicarnos con ustedes es el SACAT. Entonces puede ser que en este caso, si por una entidad privada, la máxima autoridad a través del SACAT dice, señores, todos tienen que votar mañana. ¿Ya? Y vayan pensando en quién. Entonces, los miembros del primer nivel hasta el cuarto nivel, como son los patrones, ¿ya? Ellos eligen 2 de la parte patronal. Y del quinto nivel para abajo, eligen 2. Ahora, la elección no es como aquella que se hace, por decir, en los centros de estudiantes, en el consejo, que ahora, por ejemplo, la universidad está lleno de campañas porque va a haber elección el 31 de octubre. Entonces, ¿qué pasa en esta comisión mixta? La idea es de que cada uno de manera voluntaria elija a una persona quien considera que podría representarla dignamente ante un tema laboral. Entonces acá, las 2 personas más votadas, tanto por el lado patronal como por el lado laboral, son electas miembros de la comisión. Pero esos 4 miembros, ¿no? Entre los 4 se elige un presidente, entre ellos. Y puede ser que el presidente sea elegido, por ejemplo, de la parte laboral. Entonces, al día siguiente, nuevamente se hace la votación por un solo funcionario. Yo digo, por un solo miembro, ¿ya? Para completar, porque no hay ningún comité, ninguna comisión que sea par. Entonces, aquí se elige el presidente y el presidente solo sirve para dirimir en caso de empate. Entonces, el presidente solo vota en caso de que haya un empate, ¿ya? Para dirimir y que no haya ese empate, ¿ya? Entonces, así funciona en el sector público y en el sector privado. Ahora, ¿qué pasa? El proceso administrativo como tal varía entre el sector público y privado. ¿Ya? El sector público por el tema de cabeza de sector. En cambio, en el sector privado, su cabeza son los dueños. ¿Ya? Es decir, ahí termina todo. Por decir, del banco, su cabeza es la junta de accionistas. El banco nombra un directorio, y este directorio maneja por un año, pero no va más allá de las decisiones que se tomen acá. Entonces, en todo momento les voy a comentar las experiencias del banco que se hizo esto. Entonces, ¿cómo se inicia un proceso administrativo? Puede ser de oficio. ¿Qué significa de oficio? Que uno de esos ejecutivos de 1 al 4 nivel pueden agarrar y pedirle a la comisión mixta de que se inicie la acción contra tal persona. ¿Ya? O puede ser una denuncia escrita. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del banco, puede ser que un cliente, ¿ya?, mande una nota indicando que tal persona le habría sustraído dinero de su caja de ahorro. Entonces es una denuncia. Entonces, ¿qué va a hacer con esa denuncia? Podría iniciarse directamente una fase sumarial, es decir, iniciarse el proceso. Pero, ¿qué pasa? Normalmente la comisión mixta pide un respaldo, y ese respaldo es el informe de auditoría. ¿Ya? Pero la ley no solo establece que sea el informe de auditoría el motivo de inicio de un proceso, sino puede ser de oficio o por denuncia. Pero normalmente, dependiendo de la gravedad, piden informe de auditoría. Ahora, una vez que se han dado esas 3 acciones, por decir, ha salido un informe de auditoría. Y el informe de auditoría determina responsabilidad administrativa contra tal persona. Solo está determinando la responsabilidad administrativa, no está dando la sanción. La sanción tiene que darla esta comisión mixta. ¿Ya? Lo mismo ocurre en el sector público. Puede ser que un informe de auditoría se encuentre en contravenciones. Y en el informe de auditoría diga que hay indicios de responsabilidad administrativa contra tales personas. Pero solamente habla de que hay indicios, ¿no? Quien va a determinar la sanción es el abogado sumario.
Ahora bien, una vez que se tiene estos elementos, ya sea un informe de auditoría, una denuncia, o sea una instrucción de oficio, existen 5 días de plazo, una vez que ha sido de conocimiento de la comisión mixta, para que esta comisión abra lo que se llama la fase sumarial. ¿Ya? ¿Qué se hace en esta fase sumarial? Primero, se dispone el inicio del proceso. ¿Ya? Saca una resolución donde firman todos que van a iniciar la investigación. Es como decir, empezamos el acta de proceder, el acta de inicio de auditoría, el acto de inicio de fiscalización, igualito esto tiene que poner el inicio. Levantar un acta, porque todos con plazos. ¿Ya? Ahora, se debe notificar a las partes con la resolución de apertura del proceso. Es decir, esta segunda parte, vamos a ver un ejemplo, este segundo punto, que el abogado sumariante o la comisión mixta debe notificar a las partes con la resolución del inicio del proceso. Ahora, esta misma comisión tiene que adoptar medidas precautorias, dependiendo al grado, a la gravedad de la contravención. Estos pueden determinar suspensión del funcionario, pero siempre con goce de haber. Ellos no tienen las facultades para decir no les pague el sueldo, ¿ya? Pero sí pueden pedir que se suspenda una persona, ¿ya? Pero máximo por un mes. Ahora, también pueden disponer, en consulta con la persona, que saque vacación, ¿ya? Mientras se lleve a cabo la investigación. Ahora, si es un caso donde puede ser reemplazado por otra persona, se puede pedir la rotación a otra área funcional. Es decir, que la persona donde ha cometido su contravención no puede estar, entonces puede ir a otra unidad. Y en el caso donde haya personal que no pueda ser rotado, no pueda ser cambiado, por ejemplo, un portero, es el único y con su familia más todavía. En este caso, al portero se lo saca y se le paga, por decir, en otro lugar, en un hotel, en un alojamiento, que vayan a vivir ahí. Mientras tanto, se va a contratar un portero profesional. Esto es lo que decide esta comisión mixta o el abogado sumarial. Ahora bien, una vez que se ha dado esta fase sumarial, que está empezando, se tiene 5 días, ¿ya?, para que todo este proceso que estamos viendo acá, esto de disponer el inicio, notificar a las partes, adoptar medidas precautorias, todo esto tiene que durar 5 días. Y a partir de ahí va a entrar en una fase que se llama evaluación de pruebas. Esa fase de evaluación de pruebas, ¿ya?, que es la fase sumarial. Entonces, en la fase sumarial, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer la evaluación de las pruebas de cargo y de descargo. Las de cargo fue las que ha hecho el denunciante, por decir, un jefe o una persona que dice esto que ha pasado. A esa persona le van a pedir que presente esos respaldos o esos documentos que van a sustentar el proceso. Y también a la persona que la están procesando le van a pedir que presente sus descargos. Y una vez que ha terminado esta fase sumarial, son 10 días, ¿ya?, se deben pronunciar con la resolución. Pero en caso de que determine responsabilidad, y también tienen que establecer las acciones correspondientes. Y además deben notificar a las partes con esta resolución. Pues, ¿qué pasa? Una vez que han transcurrido esa evaluación de pruebas de cargo y de descargo que se han analizado, ¿ya?, se tiene que en 5 días para emitir la resolución y notificar. Pues la resolución que saque la comisión mixta puede ser de rechazo, ¿ya? Es decir, no existe elementos, digamos, o no han presentado las pruebas de cargo para que se haga este proceso. Por lo tanto, rechazamos, por decir, esta denuncia, rechazamos la auditoría o rechazamos esta instrucción de oficio. Puede disponer, dependiendo de la gravedad, que solo sea una llamada de atención. O puede ser que hayan dado lugar a una investigación prolija y determinen sacar una resolución de sobreseimiento.
Es decir, de mencionar que una vez evaluadas las pruebas de cargo y descargo, ya no se ha encontrado elementos convincentes para determinar la responsabilidad. Por lo tanto, piden que el caso se quede ahí y de que la persona siga trabajando sin ningún problema. También puede sacar una resolución de multa. ¿Ya? La multa puede ser hasta el 20% de un salario, pero como dice que escuchan, dice hasta el 20%. ¿Ya? O también puede determinar la suspensión, pero cuando determinan la suspensión en condiciones normales son de máximo 30 días. Y pueden disponer que sea con goce de haber o sin goce de haber. Y finalmente la sanción más grave es la destitución. Entonces la destitución, inclusive esta comisión puede determinar si va a ser con goce de beneficios sociales o sin goce de beneficios sociales. Ahora, en el sector público, ya les decía que es un poco más complejo, ¿ya? Pero puede darse que todo el proceso hasta esta evaluación de pruebas de cargo y de descargo sea similar. La parte de la resolución acá es diferente, ¿ya? Entonces, dependiendo también del tipo de institución. Pero hagamos de cuenta que es una institución como el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya? Donde el abogado sumariante ha sido elegido por la MAE, La Paz, ¿ya? Y ese abogado que ha sido elegido en La Paz, ¿ya? O lo puede hacer a nivel nacional, no hay problema, pero ha sido elegido por la MAE. Entonces, este abogado es el que ha sacado las decisiones. Entonces, viene una revocatoria, ¿ya? ¿Qué se tiene que hacer la revocatoria? Pedir, ¿ya?, que ante la autoridad administrativa o competente, que es el abogado sumariante, ¿ya?, puede interponer este recurso ante esta instancia. Entonces, ¿qué va a decir la persona que se ha visto afectada? Decir, señor, vuelva a revisar, ¿ya?, porque creo que no ha hecho una buena valoración de mis pruebas de descargo. Y ante esto, el mismo abogado sumariante puede revocar las resoluciones, puede anular, puede confirmar o desestimar. Pero ¿qué pasa si confirma? Entonces, este abogado, que por decir es de la ciudad de La Paz, ha decidido confirmar su decisión. Entonces, la persona que ha sido afectada con esa resolución puede interponer un recurso ante la máxima instancia local. Por ejemplo, ante si quieren, gerente regional de Cochabamba. Y el gerente regional de Cochabamba puede revocar, anular, confirmar o desestimar, suponiendo que confirma lo que ha hecho el abogado sumariano. Entonces, el afectado puede acudir a una máxima instancia, que es el gerente general a nivel nacional de impuestos. Y si el gerente nacional de impuestos decide confirmar, ¿ya?, existe la opción todavía de que puedes revocar o pedir la revocatoria ante el directorio de impuestos, ¿no? Y el directorio de impuestos por sí decide confirmar. Entonces va a ir a acudir ante el viceministro de Políticas Tributarias. Y si este viceministro decide ratificar, se va ante el ministro de Economía y Finanzas Públicas. Y es la última instancia, ahí ya no se puede revocar, ¿ya? En cambio, en el sector privado, aquí termina todo, ¿ya? Aquí no hay nada más que hacer. Ahora bien, aquí tengo un ejemplo, esto está muy pequeño, son 3 procesos que se han hecho en lugares diferentes. Pero veamos este, y este todavía se ve un poco, ¿ya? Esta es una publicación, un edicto, está saliendo en el periódico La Razón, contra el señor Walter Erwin Morales Carrasco, ¿ya? ¿Qué significa? Que le están notificando con el auto inicial de apertura del proceso administrativo interno. ¿Qué es esto? Esta primera fase. La fase sumaria le hemos dicho que se dispone al inicio del proceso y notifica a las partes con la resolución. Pero este señor seguramente ya no trabaja. Esto ha sido en el Banco Central de Bolivia. Este señor ya no trabaja en el Banco Central, pero en el Banco Central les interesa
hacer este proceso administrativo a fin de que quede constancia en la lista de deudores al Estado, para que este señor no vuelva a ser funcionario del Banco Central. ¿Y por qué le están haciendo este proceso? Es de un informe de por la autoridad legal competente, ha sido emitido por la unidad de talento humano, es decir, de recursos humanos del Banco Central, de que este señor no ha presentado su declaración jurada de beneficencia, y le están iniciando el proceso. Toda esta redacción que están viendo es para el inicio del proceso. Pero como no lo ha hecho, con esto está empezando este proceso. ¿Ya? Si aquí ven los periódicos, la opinión, normalmente salen estos edictos, ¿ya? Cuando ya el trabajador no está. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Ya? Esta es la solución que hemos visto, la última. ¿Ya? La última resolución. En el caso del sector privado, es la resolución que ha determinado sus elementos. Esa resolución, ese recurso, en el caso del sector público hay recursos jerárquicos, en el privado no. ¿Ya? Esa resolución es de ejecución inmediata. Ahora, la interposición de otra demanda, por decir, esta persona inicia un juicio penal contra un miembro de la comisión mixta. Ese juicio penal no suspende la ejecución del proceso administrativo. Hemos visto que ese proceso administrativo tiene estos plazos. 10 días de elaboración de pruebas más 15 días entre el tema de notificación y de verificación, son 25 días hábiles. Estamos hablando de un mes y una semana. ¿Ya? Entonces, este proceso debe continuar. Pero en tema penal, en tema civil, la interposición de otro proceso, de otra demanda, suspende la ejecución procesal. Por ejemplo, ¿qué pasa? Es un caso de impuestos nacionales que decide notificar a un contribuyente, que era sexto contribuyente, con algunos incumplimientos. Y resulta que este señor tenía que presentar sus descargos, ¿ya? En 10 días, pero en esos 10 días le llega una notificación de que ahora es graco. Entonces la acción de impuestos que estaba iniciando se suspende porque este señor le inició un juicio de impuestos y le pide al juez que se decidan los impuestos. ¿Quién se va a defender ante Graco o se va a defender ante estos contribuyentes? Entonces, ese proceso que están preguntando de quién debe defenderse, de Graco o de estos contribuyentes, ha tardado como 5 años, ¿ya? Porque se ha apelado hasta que ha llegado a Sucre. Y de Sucre dice, sí, tiene que defenderse de Graco. Entonces, esos 5 años ha estado parado, porque es un juicio civil. Pero un proceso administrativo no puede pararse por nada. ¿Ya? Ahora, el incumplimiento de la resolución implicará la determinación de notas de acción contra los responsables. ¿No? Entonces, yo comentaba un caso real del Banco Unión, que la comisión mixta recibe una denuncia del directorio acusando a la asistente de la gerencia sobre el incumplimiento de funciones, sobre la pérdida de tiempo en organizar estos directorios, etc. Y resulta que le hacen directo a la comisión mixta pide un informe de auditoría. Por si acaso, estos informes de auditoría no duran meses, estos duran 2 días, 3 días. ¿Ya? Entonces sale el informe de auditoría y sí, ratifican que ha habido incumplimiento. Pero la comisión mixta, después de hacer el proceso, determina que se la debe destituir. ¿Ya? Entonces, cuando la notifican a la gerente, ya con esa resolución, la gerente dice, yo no voy a hacer caso a la comisión. Yo soy la máxima autoridad. Entonces, la comisión mixta manda una carta al directorio y el directorio decide sancionar a la gerente.
¿ya? Por no cumplir algo que está establecido en la ley, ¿ya? Que su ejecución es inmediata y no puede interrumpir el proceso. Ante esto, la gerente agarra y dice, denme una semanita. No, ni una semana, mañana se va y se va. ¿Ya? Y se le va a pagar sus deudas. ¿Ya? Entonces, si no lo hacen, se tiene que emitir notas de infracción. ¿Qué son una nota de infracción? Un memorándum, una llamada de atención, o sea, cualquier elemento que demuestre que no se ha cumplido con la resolución. ¿Ya? Ahora hay un tema sumamente importante. El servidor público o empleado en el sector privado designado como autoridad administrativa no podrá excusarse ni ser recusado. ¿Ya? Hemos dicho que la máxima autoridad en el sector privado o público elige un abogado. ¿Ya? Y les cuento una experiencia de la Contraloría. En Cochabamba había un abogado recién egresado, titulado, que quería ser pasante ahí y entró a trabajar a la Contraloría. En otras palabras, era el quinto, si quieren, dentro del departamento legal. ¿Ya? Es decir, que no tenía muchas atribuciones. Pero el Contralor decide nombrarlo a su abogado. Entonces este agarra y le manda una carta, le dice, señor Contralor, le agradezco, pero no me siento capaz de ejercer ese cargo. Y el Contralor les responde, nadie le está preguntando, porque él no puede excusarse. Y lo mismo ocurre de la comisión mixta. Una vez electo, nadie puede excusarse, ¿ya? Porque forma parte del reglamento interno. ¿Ya? Es causa hasta de destitución. ¿Ya? Y tampoco puede ser recusado. ¿Ya? Recuse que este abogado, que lo nombran en Cochabamba, aparentemente el Contralor lo hizo sabiendo que al gerente legal en Cochabamba le iban a iniciar un proceso administrativo. ¿Ya? Entonces, una vez enterado su gerente, este abogado, lo primero que hace es mandar una carta de recusa. Dice, no es posible que me esté procesando un subalterno mío. Un subalterno con varios niveles, ¿ya? O varias categorías por debajo, ¿no? Entonces les responden de La Paz la comisión mixta que no puede, digo, de la MAE, de que no puedes recusar a nadie. ¿Ya? Y igual en la comisión mixta no se puede recusar a nadie. ¿Ya? Ni excusarse ni recusar. Luego la resolución definitiva es inapelable. Aquí termina la vía. ¿Ya? Y lo que han determinado debe acatarse. Ahora, como dice acá, es agotamiento de la vía administrativa. Con la resolución que resuelve el recurso jerárquico, queda agotada la vía administrativa, toda vez que esta resolución no admite recurso posterior. Como ven, en el caso del sector público, se agota la vía, en el ejemplo de los impuestos, con el pronunciamiento, la resolución del ministro de Economía y Finanzas. Pero en el caso del sector privado, basta la resolución de la Comisión. Ahora, aquí hay un elemento, se debe tomar en cuenta ciertos aspectos que mucha gente confunde. ¿Ya? Por ejemplo, cuando salió el Estatuto del Funcionario Público, las 9 universidades plantearon un amparo, indicando de que la universidad, por su forma de ser, por su autonomía, no puede estar con el Estatuto del Funcionario Público. Y el fallo ha sido similar para las 9 universidades. Dice, señores, ustedes tienen una legislación especial. ¿Ya? Tienen tener su propio procedimiento, su propia norma. En otras palabras, no son afectos al Estatuto del Funcionario Público en su totalidad. Entonces, la universidad sale con que no somos empleados públicos porque hay un fallo. No. Lo que está diciendo es que el Estatuto del Funcionario Público no es aplicable porque la universidad nos paga con la Ley General del Trabajo. Son dos cosas. No es que le estén diciendo, tú estás con la Ley General del Trabajo y por lo tanto eres un empresario privado o es una persona que no es empleo público. Sino que lo que dice la ley es que la universidad debería sacar su propio reglamento disciplinario. Y eso es lo que están haciendo con este Congreso. Quieren hacer su reglamento disciplinario, tanto para sus dos autonomías, que es cogobierno, que es para los docentes y para los estudiantes. ¿Ya?
El magisterio público, por ejemplo, ¿qué pasa? Acá a un profesor se lo puede suspender hasta un año. Hemos visto que en condiciones normales son 30 días. Pero acá se lo puede suspender hasta un año, pero siempre con goce de haber. Siempre se le paga goce de haber. Por ejemplo, el servicio de salud pública, que esto sí es lo más complicado de regular. Entonces aquí, por ejemplo, ellos tienen dentro de sus reglamentos, sus normas, que solo trabajan 6 horas por día, no trabajan más. Entonces ellos multiplican 6 horas por 5 días y dicen tenemos 30 horas de trabajo a la semana. Entonces en la caja encuentran un montón de médicos que dicen yo me hago declarar médico de turno las 24 horas y haya asumido, digamos, me faltaría solo 6 y voy a dar asistencia a mi consultorio el martes, con eso he completado mis 30 horas. ¿Lo pueden hacer? Sí, porque es su propia normativa. El escalafón judicial del órgano judicial, la carrera fiscal del Ministerio Público, los fiscales lo mismo que los profesores, pueden ser suspendidos hasta un año, pero con goce de haber. Los policías, las Fuerzas Armadas, el cuerpo diplomático, el servicio exterior, tienen su propia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Preguntas, dudas. O todo está claro. Lo principal es que tienen que ver que esto, ¿no? Esta partecita de acá, se llama el debido proceso. El sector en muchas ocasiones, en esta última etapa, ha salido a la prensa a decir que más de 10 millones de bolivianos se han afectado a la universidad. ¿Por qué no han hecho esto? ¿Ya? Han despedido a la gente sin hacer esto. Y esos administrativos, esos docentes que le han iniciado el juicio, obvio que le han ganado, porque no tienen reglamentado esto. Ahora, esto se debe hacer de manera simultánea o primero esto y después el otro, un tema penal, por decir. Por ejemplo, un informe de auditoría puede determinar responsabilidades administrativas y penales contra una persona. Entonces, la parte administrativa se va a hacer así y la penal, que no tiene ningún efecto para esta, se va a llevar por separado. ¿Ya? Entonces, se tiene que manejar así. Y si lo han hecho así, no tienen ninguna forma de que esto sea observado. Entonces, si se hace algo, por ejemplo, les comentaba en otro grupo, de un caso en el banco de la ciudad de Santa Cruz, de un jefe de seguridad. Resulta que una noche, ya de acuerdo cumpliendo con los protocolos de seguridad que tienen los bancos, las sucursales son las oficinas principales de cada ciudad. Por ejemplo, la sucursal del Banco Unión en Cochabamba es el Prado. Entonces, en esa sucursal, ya por las normas de seguridad, debe pernoctar 2 guardias del batallón de seguridad física, que son los que pueden usar armas. Uno dando rondas adentro y el otro en la puerta. Entonces resulta que una noche el que estaba haciendo rondas escuchó un crujido de las cerámicas que están cerca al ingreso a la bóveda del banco. Y lo que hace este señor es cumplir el protocolo, llama al gerente de seguridad de Santa Cruz. Y el gerente de seguridad sí se apersona al banco y dice, sí, esto que se ha utilizado hay que hacerlo cambiar. No, menos mal tenemos cerámicas, así que las cambian. Entonces van y cambian eso. Pero 2 días después, otro crujido y hace saltar la cerámica y se ve un hoyo. Viene el gerente y dice, taponen el hoyo y vuelvan a poner la cerámica. Entonces, cuando estaban hurgando, resulta que ves un túnel que habían hecho los paraguayos
que alquilaron una casa a 30 metros del banco y le pusieron sistemas hidráulicos para que no se hunda, pero no pusieron, digamos, no se pusieron a pensar de que el viento empujaba hacia afuera por la presión y hizo romper las cerámicas. Entonces, la primera vez cuando sonó las alarmas, hizo el policía el escándalo, vino la policía, el jefe de seguridad, estos dos paraguayos que habían alquilado una casa, se escaparon. Entonces, al ver que ha habido un riesgo inminente de un posible robo de cantidades grandes de dinero, el gerente general de oficio pide a la comisión mixta que se investigue. Y la comisión mixta lo que hace es pedirle al auditor interno de que haga un informe que le sirva de apoyo. Ya les decía que los informes de auditoría no son aquellos que se hacen en el sector público que duran meses o años. Este dura 2 días, un día. ¿Ya? Entonces la comisión, el auditor determina de que sí ha habido un montón de... Para empezar, en declarar los límites. Los límites de seguro de la bóveda, por decir, eran 12 millones de dólares y en la bóveda había como 30. Es decir, que si robaban, iba a estar asegurado solo 12. Ya 18 nadie cubría. 2, que las cámaras de seguridad, ¿no?, que controlaban el acceso a la bóveda estaban en mal estado. Que el sensor sísmico no funcionaba. Que el sensor de movimiento no funcionaba. Y para el colmo, este jefe de seguridad había difundido los planos del banco a cualquier albañil que iba a hacer mantenimiento. Entonces el auditor recomienda ya que se le haga proceso. Y la comisión mixta determina, después de todo el análisis, sacar una resolución de destitución sin derecho a beneficio social. Y además pide que se lo registre en la ASFI con la categoría de las personas que han salido con proceso. Entonces este señor agarra y inicia una acción. ¿Ya? Y el juez, lo que le pedía era de que primero no se haga el registro de destitución por proceso administrativo. Algo que el juez le pide a la gente del banco y la gente del banco no accede, porque se dice de que es un fallo del tribunal o de la comisión mixta. Entonces, hay otro petitorio, dice, él ha trabajado más de 12 años y su salario era 30. Imagínense perder beneficios sociales de 30,000 bolivianos por 12 años. Pide al juez de que se haga el requerimiento ante el Banco Unión para que vean si le van a pagar o no. Entonces, la resolución del juez es simplemente instando, ¿ya?, al banco en un espíritu de justicia de que se le pague los beneficios sociales. No puede ser que 12 años haya trabajado en vano. ¿Y qué dijo la comisión mixta, señores? No. Es nuestra resolución, es inapelable. Esta resolución no se puede cuestionar, por lo tanto se queda así. ¿Saben qué? Se quedó así. ¿Por qué? Porque este tema ha sido consensuado cuando se ha hecho el reglamento interno. Y esto ha sido considerado una falla grave, una falta grave para el banco, que ha puesto en riesgo los recursos del banco. Ahora sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, si no, quedamos acá. Bien. Listo, hasta el día viernes, cuídense. Gracias, licenciada. Está igual, hasta luego.